Listo, profe Jonathan, tiene tarde para darle inicio. Ok, muy buenas tardes para todos. Es un placer tenerlos una vez más en nuestra sesión de nuestro seminario de la Universidad de la Costa, del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. En esta ocasión tenemos nuestro seminario número 50, el cual se ha titulado Paradigmas para analizar la comprensión de conceptos en matemática. Quien nos acompaña hoy, la profesora Flor, quien es doctora en educación matemática por la Universidad de Salamanca, España. Es maestra en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México y es licenciada en matemática por la Universidad de Veracruz, México. La doctora Flor se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Guerrero, en el estado de Chilpancingo, México. Su perfil investigativo se centra en la comprensión de conceptos matemáticos y el análisis histórico de los mismos. Actualmente, la doctora es coordinadora de la maestría en ciencias, área matemática educativa de la Universidad Autónoma de Guerrero. Un placer tenerla acá, profesora Flor Rodríguez. Le damos la bienvenida una vez más y tiene usted la palabra para dar inicio con su presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jonathan. Y muchísimas gracias a los organizadores de este seminario de los jueves de la Universidad de la Costa. Muchísimas gracias por la invitación y a quienes están presentes. Bueno, ahora no los puedo ver, pero al finalizar los voy a poder ver de manera virtual. Bueno, voy a darles una breve estructura. Es muy pequeña la estructura de esta presentación. Voy a hablar primero de unos preliminares y después voy a decir algunos paradigmas en educación matemática y adicionalmente aquí algunos ejemplos muy sencillos de cómo trabajamos para promover lo relativo a comprensión en matemáticas y posteriormente ya voy a dar un ejemplo particular de investigación en el área que desarrollamos. Hay varias, pero solo tomé uno de ellos. Y bueno, podrán después, si quieren, en las preguntas, si doy más ejemplos, con mucho gusto, si nos sobra tiempo, claro que sí. Entonces, acá en el área, y como decía el profesor Jonathan en la presentación, una de las líneas de investigación que trabajo es la comprensión de matemáticas y otra la investigación histórica, pero en general o en algunos de los trabajos van de la mano. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué hablar sobre comprensión de conceptos en matemáticas? Bueno, ya desde matemática educativa, desde que esto empezó como una disciplina científica, se hablaba de comprensión de conceptos y se sigue hablando de comprensión de conceptos y pienso que se va a seguir hablando de comprensión de conceptos por mucho más tiempo. Pues porque es una variable latente, una variable que está para ser analizada por expertos en estadística, en psicología, en ética, en filosofía. Es una variable latente que, sabrán los estadísticos, no se puede ver, pero se puede medir a través de otros constructos que sí son medibles, ¿no? Por ejemplo, los test. Entonces, uno de los fines últimos de todos los profesores, y me voy a centrar sobre esto, es que los estudiantes comprendan, ¿no? En este caso, pues los que somos profesores de mate, los que comprendan la matemática que se les enseña. Entonces hay que, pues, formular tanto un aula de comprensión como actividades que me promuevan comprensión. Y por eso es importante en educación hablar de comprensión en matemáticas. Entonces, voy a dictar algunos preliminares, les comenté. Por ejemplo, aquí en esta imagen me gusta mucho porque ustedes saben que en un hemisferio trabajamos todo lo que tiene que ver
con el razonamiento matemático, con la lógica, con las cuestiones analíticas, y el otro lado del hemisferio de nuestro cerebro trabaja cosas de creatividad, de arte, de pintura, las emociones, pero en lo que vamos a ver a continuación, vamos a ver que la comprensión se puede dar si hay vínculos y si hay conexiones entre estos dos hemisferios. Bueno, en psicología, por ejemplo, se dice que comprensión es un fenómeno psíquico, es algo total de la mente, ¿no? Pero además es algo que viene desde el interior, es algo que nosotros tenemos que ver desde el interior, no es una cuestión externa. Eh, Aquí, por ejemplo, en psicología, lo que se toman son las estructuras del significado. Lo que se trata es de acercarse al objeto desde su vertiente, no desde el exterior o desde las cuestiones externas. Y entonces está ligado a la capacidad de un individuo para que entienda cada aspecto del objeto que está, pues en este caso que se le está presentando, ¿no? Es decir, que pueda entender cada aspecto de ese objeto. En ética, por ejemplo, hay otra definición y que tiene que ver con la virtud, cuestiones de la ética que son la moral, por ejemplo, las virtudes. Y aquí nos dice la ética que es una virtud fundamental de entender y aceptar los hechos, pero con un razonamiento. Y entonces nos propone que es una actitud tolerante y debemos de justificarlos como hechos naturales, actos naturales, eh, y además que es lo que se entiende realmente de algo, a partir de la razón y a partir de lo o a partir de los tratados. Entonces, aquí ya aparecieron otras palabras, ¿no? Entender, aceptar y razonamiento, que de acuerdo a las definiciones, entender y comprender no es exactamente igual. De hecho, hay una diferencia entre cuando se explica solamente algo, cuando queremos que alguien nos explique, no podemos dar por hecho que ya entendió y tampoco podemos dar por hecho que ya comprendió, porque la explicación se reduce a la observación de las hipótesis, pero la comprensión no, la comprensión como se miró va desde el interior. En filosofía, por ejemplo, se menciona que es el conjunto de rasgos que definen un contenido, un significado, y que éstas tienen que ser aquellas notas esenciales, aquellos rasgos esenciales que se le pueden atribuir a un concepto matemático. Esta, por ejemplo, última definición ya se acerca mucho más a lo que en metodología de la enseñanza de la matemática se conoce. Metodología de la enseñanza de la matemática se conoce, que es un concepto, se define como cuando tenemos esos rasgos esenciales que le son atribuibles a él y no otros, solo los que le son atribuibles. Por eso cada cosa se define, cada concepto se define. Entonces, en educación matemática no hay, ustedes vieron que hay diversas definiciones y no solo en esas áreas, pero cuando nosotros hablamos de decir, quiero analizar cómo comprende a alguien, cómo comprenden los estudiantes, cómo comprenden los profesores, o quiero promover comprensión de conceptos en matemáticas, no es una tarea trivial. ¿Por qué? Porque enmarca muchos factores que deben ser analizados. Entonces, lo que hacemos en educación matemática es tratar de caracterizar esa comprensión que tienen los estudiantes o esa comprensión que incluso puede verse en libros de texto, que aunque dijimos que es una cuestión psicológica en psicología, psíquica en psicología, también vimos que son rasgos esenciales que se le pueden añadir como parte de la filosofía. Y entonces,
podemos también en los textos ver cómo, por ejemplo, en cuestiones históricas comprendían algo a través de lo que está escrito, porque los pensamientos finalmente terminan en cuestiones escritas. Bueno, entonces, en educación matemática, comprendemos un proceso cuando contamos con una teoría que nos permite orientar nuestra acción en relación con este proceso en forma exitosa. Es decir, en educación matemática tenemos varias teorías, varias aproximaciones teóricas y cuando no son teorías en concreto, utilizamos marcos conceptuales, así como en otras disciplinas para explicar el fenómeno de estudio. Estos son los paradigmas, algunos solamente, que les voy a mencionar. Y cuando tenemos estos paradigmas, como en toda disciplina científica, que tenemos una introducción en donde explicamos los antecedentes de nuestro problema, un marco teórico o marco conceptual, que es el fundamento teórico, una metodología específica de análisis adecuada al marco teórico o conceptual que tenemos y resultados. Bueno, cuando tenemos este paradigma, un paradigma o una teoría, entonces tratamos de analizar bajo esta perspectiva, bajo alguna perspectiva de comprensión, pues justamente cómo están comprendiendo los estudiantes para hacer propuestas, para hacer mejoras, para hacer propuestas de actividades o para desarrollar la misma comprensión. Bueno, entonces, una de estas caracterizaciones, yo le puse aquí REI, pero me refiero a relacional e instrumental, que ya desde el 76 se estaba trabajando con un psicólogo que como parte de la educación mencionó que había comprensión relacional y comprensión instrumental. Entonces, relacional es saber qué hacer, ajá, eh, y por qué hacerlo. O sea, tratar, cuando uno le pregunta a un estudiante, a ver, resuélveme tal problema, lo sabe hacer quizá eh, algorítmicamente, pero también que sepa decirnos por qué lo hace. Y la comprensión instrumental es aplicar reglas, pero no comprender o no conocer las razones. Entonces, tampoco es sabido, aquí vemos dos tipos de comprensión, la relacional y la instrumental, pero son, digamos que parcialmente, no es algo, em, no está total si vemos de un tipo o de otra, ¿sí? Otra caracterización es la caracterización CP, que le llamé así porque es comprensión procedimental y comprensión conceptual. Tiene mucho que ver con la anterior. La procedimental, pues se refiere justamente a hacer los procedimientos totalmente operativos, pero no se conoce la forma de por qué se opera así. Los estudiantes no pueden decir por qué hicieron ese procedimiento, es simplemente así me lo enseñaron y yo lo repito. En los 100 ejercicios que me propusieron es la fórmula que tengo que usar y lo repito, pero no saben por qué hacerlo, entonces no lo pueden explicar. Mientras que la comprensión conceptual ya se refiere a que tiene que escudriñar en el significado de los conceptos. Entonces, es algo mucho más cualitativo. ¿Por qué? Pues porque tiene que desmenuzar lo que está haciendo y lo tiene que poder explicar. Los conceptos, ya sabemos, bueno, como comprensión conceptual, los conceptos tienen una extensión compresiva y una extensiva. Entonces, vemos dos universos de los conceptos. Uno que es extensivo y otro que tiene que ver en lo individual. Eso lo dijo Skinner y Pavlov en el condicionamiento clásico y en el condicionamiento operante de lo que es el aprendizaje. Bueno, lo que dije anterior tiene que ver también con Kilpatrick, que es otra persona que trabajó en educación, y aquí es otro modelo por el cual podemos mirar la comprensión conceptual. Pero la comprensión conceptual aquí la vemos como una competencia matemática. Y esta competencia matemática, o sea, para que una persona aprenda lo que dice Kilpatrick,
necesita de 5 competencias matemáticas, que son la comprensión conceptual, la fluidez procedimental, que también tiene que ver con la parte procedimental que vimos hace un momento, lo de estrategia, el razonamiento adaptativo y la disposición productiva. Pero una de las competencias necesarias para que exista aprendizaje tiene que ser la comprensión conceptual. En ese sentido, también es importante que hablemos de comprensión, porque llegamos o promovemos aprendizaje. Entonces, él dice que para alcanzar esta competencia es necesario entender por qué una idea matemática es importante. Bueno, además, yo sé y empíricamente todos hacemos esto en nuestras clases. Todos les damos diferentes tipos de ejercicio a nuestros estudiantes, todos les damos diferentes métodos y tal, pero aquí se los quiero presentar de una forma estructurada de cómo podríamos promover comprensión. El estudiante debería de entender cómo y dónde se utiliza una idea, verbalizar conexiones entre conceptos, porque la matemática por sí misma, incluso en el desarrollo histórico, se ve que hay muchas conexiones, no solo entre los propios conceptos, sino entre disciplinas diferentes. Hay conexiones matemáticas. Poder que recuerde él y que reconstruya métodos, eh, que pueda tener diferentes representaciones de las situaciones o de la explicación de alguna solución, que pueda él relacionar por qué algunos hechos son consecuencia de otros, eh, saber dónde se usan conceptos matemáticos en varios contextos. Eso es parte de la comprensión conceptual. Ahí es en donde se está analizando, es decir, desmenuzando un concepto. Cuando yo le doy tantas salidas por diferentes formas, que el estudiante es capaz de ubicarlo en un contexto o en otro y relacionar a qué se refiere. Bueno, entonces los estudiantes con comprensión conceptual no solo saben hechos aislados, saben más que hechos aislados, saben otros métodos, además entienden los contextos en los cuales justamente es útil esa idea, tratan de organizar en un conocimiento coherente un todo tratan de organizar su conocimiento en un todo coherente, perdón, y conectan ideas con los conocimientos que ya tienen. O sea, recurren a los conocimientos previos para promover, para hacer nuevos conceptos. Más actualmente, ya digamos que 2015, otros autores dicen, bueno, ¿cuándo un estudiante va a lograr que alguien, que él tenga comprensión conceptual? ¿Cómo los profesores podemos ver que un estudiante tiene comprensión conceptual? Pues cuando usa el concepto en la misma área de conocimiento, cuando lo utiliza en otras áreas de conocimiento, cuando encuentra alguna metáfora o alguna analogía para referirse al concepto, cuando él puede definir el concepto con sus propias palabras, ajá, y cuando le puede adecuar un modelo mental al mismo concepto. Entonces, digamos que esta definición que dan en el 2015 nos ayuda también a medir qué tanto se alcanza de la comprensión conceptual de un estudiante. Porque estos aspectos son medibles. Cuando aplicamos actividades, son medibles. Entonces, sí podemos medir lo que significa o lo que tiene que ver con la comprensión conceptual. Bueno, entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Como les decía, brevemente daré unos ejemplos. Por ejemplo, si estamos hablando de polinomios, decíamos que pueda operar en su mismo contexto, pues en el mismo contexto le damos que sume 2 polinomios. Le pedimos que nos calcule cuáles son las raíces de ese polinomio, o sea, actividades que estén en el mismo contexto matemático. Pero en otros campos de conocimiento, como por ejemplo aquí en la robótica, le podemos pedir que represente o le podemos decir, le podemos enseñar
que esta representación, una representación gráfica aquí, tiene asociado un polinomio en 6 indeterminadas, ¿no? O le podemos enseñar también que la representación gráfica en R2, los polinomios como flechas. O sea, son diferentes contextos en los cuales, en el mismo y en diferentes, que podemos mostrarles un mismo concepto y tratar de que estén asociados. Digamos que en términos generales es lo que dije en la diapositiva anterior, que estén en el mismo área de conocimiento, que usen en otras áreas del conocimiento, que puedan usar una metáfora. Por ejemplo, aquí a veces vemos que los estudiantes hacen analogías o metáforas con sus brazos o gestualmente, y entonces este tipo de actividades podemos proponerles. Por ejemplo, para construir la definición podemos hacer actividades de forma inductiva, ¿no? Empezar con, tengo un monomio, sumar varios monomios, preguntar por qué el grado es importante, cómo se construía la suma de monomios, en la cual se vea el orden de los polinomios, por ejemplo, y cuál sería una expresión general que represente a todos. O sea, voy de lo particular a lo general. Pero les digo, eso empíricamente lo hacemos todos. Lo que pasa es que hay modelos específicos que nos permiten analizar ya a quienes nos dedicamos a la parte de investigación en educación, pues analizar esos procesos que llevan los estudiantes. Otro modelo de comprensión es el de Piri y Kiri. Y este modelo, por ejemplo, mi compañero Jonathan, que es compañero también allá en la universidad, lo trabajamos en una investigación. Y aquí son 8 etapas por las cuales un estudiante tiene que pasar para alcanzar los niveles de comprensión hasta llegar al último. Pero él empieza con un conocimiento primitivo y va formándose los niveles. Pero lo que nos dice este modelo es que es dinámico y que puede ir de un nivel a otro, y siempre que regrese de un nivel a otro, él fortalece lo que ya conoce para ir con mucha más fuerza al nivel siguiente. Entonces, este modelo es dinámico, es un modelo iterativo en el cual retoma justamente lo que ya conoce para ir al siguiente, pero mucho más enriquecido en su conocimiento. Consta de 8 etapas. Otro modelo, otro paradigma es el de Sierpinska. Este se dio en el 90, un poco antes, y ella retoma ideas de otros 2 investigadores. Ella dice que hay 4 actos de comprensión, que es lo primero que tiene que hacer alguien es identificar el concepto de entre otros objetos. Después debe de discriminarlo, o sea, conocer las diferencias del objeto con otros objetos y además poder distinguir la relevancia que hay de este con los otros. Dice también que debe de poder extender ese concepto a otros universos. Es decir, si damos un caso concreto, que lo pueda extender a un caso general o pueda reconocer de qué familia es ese concepto y que pueda realizar un acto de síntesis. Es decir, que pueda de forma integral vincular el concepto con otros, ya sea, por ejemplo, en problemas contextualizados, y a eso se refiere con la síntesis, que lo pueda aplicar. Otro modelo es el que nos da el CSSO y nos menciona 3 habilidades que debe de tener un estudiante para alcanzar comprensión. Estas 3 habilidades ya van más de la mano con lo que un estudiante de nivel superior
le pedimos, por ejemplo, en las demostraciones, eh, que por ejemplo es la habilidad de justificar. Entonces se busque que los estudiantes tengan una calidad en las razones que dan cuando se les pide demostrar algo, por ejemplo, que él pueda entender cuándo es algo cierto o cuándo algo es falso, una proposición es cierta o es falsa. em, bueno, un enunciado sea cierto o sea falso, que identifiquen y que argumenten por qué, dependiendo la situación contextual, y de dónde viene una regla matemática. Como decía hace rato, a veces solo saben operar de forma procedimental, pero no conocen de dónde vienen ciertas formas, ciertas reglas, ¿no? Y entonces explicarles de dónde viene y que ellos luego puedan reconstruir de dónde viene esa regla, sería fructificante para promover comprensión en matemáticas. Estas tres habilidades, les comentaba, son las que se piden para nivel superior, a estudiantes de nivel superior generalmente. Bueno, otro modelo es el de Polya en la resolución de problemas, que él nos indica que hay 5 aspectos en la comprensión de conceptos, que son el mecánico, casi, digamos, yo sé que tienen que ver con los primeros dos que dijimos, procedimental y conceptual, o instrumental y relacional, pero cada uno va teniendo su fundamento también en la parte filosófica. Bueno, entonces, bueno, se habla de la parte mecánica, que se refiere a la memorización y a la aplicación de un método solo de manera correcta. La parte inductiva, es decir, voy de casos simples o particulares a casos complejos. Lo racional, que consiste en aceptar la prueba de la regla matemática. Lo intuitivo, y lo intuitivo viene desde antaño, desde la parte intuicionista, eh, y ya eran 4 nada más, 4. A ver si... Sí, 4. Que va más con lo de la convicción personal que se tiene, ¿no? Y bueno, ahora les voy a mostrar, ya esta es mi última sección, que es la tercera parte, un ejemplo de una investigación que se utilizó, donde se utilizó la caracterización de Sierpinska de los 4 actos de comprensión. Y nosotros aquí nos preguntamos cómo podría ser evaluada la comprensión. Entonces vimos que la comprensión, como les mencioné en el principio, es un aspecto, es un rasgo latente y tenía que ser medible, pero a partir de otros constructos. ¿Y cuál es la medida de comprensión? ¿Por qué nos interesó la comprensión de conceptos? Bueno, aquí en México hay varias pruebas de evaluación eh, que miden los logros educativos de los estudiantes, pero miden más el aprendizaje que tienen. Y en un principio decíamos que comprensión viene desde el interior, no desde las cuestiones externas. Cuando me refiero a lo interior, quiero decir que hay cuestiones que en los exámenes del tipo, de tipo macro no se pueden ver. O sea, es importante que analicemos aspectos mucho más concretos de los estudiantes que sí, a lo mejor pueden ser con un tipo de este tipo de pruebas, pero para medir comprensión. Entonces nos dimos cuenta que la mayoría de estudiantes estaban en un nivel 1, aquí se miden en 4 niveles, eh, en donde solo pueden resolver problemas de cálculos numéricos. Nomás esto es para secundaria, no es para nivel superior. Pero por eso es que nos interesó aspectos de comprensión. Esto es lo que nos dice una de las pruebas que se aplican a alumnos de secundaria que aquí están entre 13 y 15 años de edad. eh, y vimos que son muy pocos, el 5.1 nada más por ciento que están en un nivel 4, es decir, que ya resuelven problemas en donde tienen que combinar números, fraccionarios o decimales. Imagínense esto para secundaria.
Estos datos, por ejemplo, nosotros nos dividimos aquí en 32 estados, en donde yo me ubico es en el estado de Guerrero, que es este último. Prácticamente aquí hay un porcentaje mucho más alto de los que están en el nivel 1, el 77.3%. Y por eso es que decidíamos analizar sobre comprensión de conceptos y no tanto así sobre aprendizaje. Pero lo que nos dice esta prueba, lo que nos dicen estos datos, estas gráficas que les estoy mostrando, en sí tiene que ver con lo que voy a poner ahora. Y es que Moreno en el 2016 nos dice que estas pruebas, digamos que habrá algunos que estén de acuerdo y habrán algunos que no están de acuerdo. Eso es, se entiende porque la ciencia sí es. En la ciencia tenemos que estar abiertos a lo que nos dicen. Pero lo que nos dice aquí Moreno 2016 es que estas pruebas, pues de cierta forma lesionan el aprendizaje, porque convierten a los alumnos en sujetos pasivos. De hecho, aquí se conocen algunos aspectos en los que, bueno, cuando se iba a aplicar la prueba planea, pues lo que hacía el profesor era prepararlos para la prueba, pero ya no los preparaba para lo que estaban viendo en su aula, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es una medida que pues el gobierno nos pide. Entonces, este tipo de instrumentos menciona aquí que afectan a la enseñanza, porque se recurre únicamente más a la memorización, ¿no? Se recurre a la memorización con tal de dar una rendición de cuentas. Y por eso es que les puse esas gráficas, ¿no? Para ver cómo estaba desde el aprendizaje. Efectivamente, sí, aprendizaje y comprensión están de la mano, pero nosotros queríamos mirar en lo interior. Y por eso el objetivo de la investigación fue medir la comprensión de estudiantes acerca del concepto matemático. ¿En qué? En estos a partir de estos 4 actos de comprensión, diseñamos unas tareas que se validaron estadísticamente. Fueron 12 ítems. Utilizamos la teoría de respuesta al ítem, que me imagino que aquí algunos de mis compañeros que están escuchando de la Universidad de la Costa, pues tienen o conocen. En realidad, este fue un trabajo de colaboración, en donde por una parte, pues, uno de mis compañeros de trabajo, que es coautor del trabajo, de la investigación, pues aplicó todo lo que tiene que ver con la parte estadística y yo me dediqué a la parte educativa, a la construcción de reactivos, a la construcción de ítems, a la validación, pues él se dedicó a ello, a aplicarle la validación, el modelo IRT, pues eso todo él contribuyó, ¿no? En donde pues se define aquí a Y y J como una variable aleatoria, donde es el iésimo individuo y K es el késimo ítem. Y teta, pues es para nosotros, va a ser la habilidad de comprensión. Este teta que está aquí va a ser la habilidad de comprensión. El A sub K es el parámetro de discriminación y el B sub K es el parámetro de dificultad. Entonces, bajo este modelo es que se analizaron los datos a partir de 1, si quienes participaron contestaron correctamente pues el ítem, y 0, si lo contestaron incorrectamente. Entonces, les decía, se diseñaron los ítems, se validó por expertos y por usuarios, se aplicó una prueba piloto y se le aplicó el modelo y nosotros reportamos los resultados. Algunos de los ejemplos, porque a mí me interesa aquí la parte educativa, claramente, pues algunos de los objetos, por ejemplo, aquí de los ítems, es en el acto de identificación, como trabajamos con el concepto de función, es en el conjunto de los números reales, pues mirar si esta expresión, cuál de estas expresiones
representaba una función real de variable real. Porque claro, todas aquí utilizamos para la elaboración de ítems, mirar cuáles eran algunas de las dificultades que tenían los estudiantes, incluso la representación. Así en los libros de texto o así en los libros de texto, perdón, aquí tengo dos demás, pues causa una confusión en ellos. No solo hay una única respuesta correcta. Por ejemplo, aquí en discriminación, observar los siguientes puntos y que nos dijeran cuál era la función que estaba representada en estos puntos, ¿no? También hay una única respuesta para el análisis de los datos. Y entonces aquí queríamos que los estudiantes miraran o pudieran identificar más allá del universo de lo que es una función. Y en general, pues, cuando uno les da este tipo de representaciones, pues ellos inmediatamente contestan qué es la identidad, ¿no? Porque, bueno, esto tiene que ver con cuando les damos representaciones típicas, como son la elaboración de tablas, de tabulaciones, y luego les decimos unan los puntos y ya está. Pero en realidad no sabemos qué hay en los intervalos. Este es otro ejemplo para la generalización, para el acto de generalización. Bueno, aquí entran otro tipo eh, de conocimientos que pues tiene que ver con la factorización. Entonces, mirar si él podría ver cuál era el campo, la extensión de esta función, el dominio, el contradominio, ese tipo de aspectos importaban. Y finalmente para la cuestión de la síntesis, que dijimos, bueno, queremos ver si lo puede aplicar en un contexto, si, que tanto lo puede aplicar, porque como vimos, el objetivo era medir la comprensión a partir de ítems en un problema pues, que tiene que ver con ecuaciones y de poder representar estas ecuaciones como una función. Bueno, la población fueron 48 estudiantes, fueron 12 ítems los que se diseñaron. Aquí dice que se usó el paquete JAX con el programa R para obtener la estimación de parámetros, los theta is, se corrió varias veces el programa y a lo que llegamos fueron a estas curvas características de los actos de comprensión para los 12 ítems que tenemos, en donde aquí se representan los niveles justamente de la comprensión y aquí se representa la probabilidad de respuesta correcta o incorrecta. Entonces, vemos que, por ejemplo, para los niveles de teta que digamos que en una media, un estudiante necesitaría estar en una probabilidad de 0.8 para que de contestar correctamente la pregunta, para que estuviera por lo menos en el marco de referencia. Todos los demás quiere decir que tienen, por ejemplo, los que tienen más o menos bien, por decirlo de alguna forma, o sea, por 0.5, están por abajo de los niveles de 0, de la estimación de la comprensión de conceptos. Pero, digamos que esto se queda un término numérico. Tendría que estar relacionadas, pero lo que se observó es que para obtener una probabilidad más grande que 8 es cuando yo junto todas las 4 gráficas, en este caso, una probabilidad más grande que 8 para que yo pueda responder correctamente en los 12 ítems, sería necesario que los estudiantes tuvieran niveles mayores a 2, niveles de comprensión mayores a 2. Esto automáticamente lo da el programa, o sea, yo no meto estos parámetros, sino que lo mete el programa. Entonces, para que respondan, digamos que, fíjense, tengan esta probabilidad de responder correctamente de 8, necesitaría niveles de comprensión mayores a 2 en cualquiera de los actos de comprensión, de los 4 actos de comprensión. Y que nos dimos cuenta también que los actos de comprensión no son inclusivos.
Es decir, que cuando un estudiante falla al resolver un ítem, no significa necesariamente que en otro ítem que esté más avanzado esté erróneamente. Entonces, lo que nos lleva a pensar aquí también en que la comprensión, como mencioné en el principio, es algo tan complicado de estudiar eh, que no puede darse de una manera total. Siempre va a ser de manera eh, parcial, estudiar algunos rasgos y otra persona va a tener que estudiar otros rasgos, por lo cual no me caso con ningún paradigma de los que mencioné, sino que depende en cuál paradigma yo quiera analizar la comprensión. Eh, y bueno, estas son algunas de las referencias bibliográficas y esa sería toda mi participación. Eh, Me disculpo por mi voz ahora, ando un poco mala de la garganta, pero hice todo mi mayor esfuerzo. Entonces, gracias. Gracias, profe, por tu charla. Profe Arenas, no sé si tú quieres actuar como moderador. Yo quiero salirme de la pantalla completa, pero no sé cómo. Sí, pues. No, profe, si quieres puedes salir. Yo tampoco voy a saber ayudarte ahí con el Mac. Pero igual, profe, Creo que estamos ya, viéndote. Ya lo Listo. logré. Ya, Profe ahora sí Arenas, puedo. ¿tú quieres Sí, ser el profe. moderador, profe? Dale. Ok, profe. Profe Flor, muchas gracias por su presentación. Vimos que a lo largo de todo el recorrido nos presenta una explicación detallada desde la comprensión, desde como tal, hasta cómo llega a la comprensión matemática. Y por acá, por el chat, tenemos algunas preguntas y algunos comentarios de muchos profesores. El profesor Amaya, me gusta mucho ver cómo es que la manera de elaboración de ítem se parece mucho a los indicadores que manejamos actualmente. ¿Es posible manejar niveles de comprensión en una misma pregunta? Hola, gracias, profesora Maya. Sí, sí es posible manejar niveles de comprensión en una misma pregunta. Lo que pasa es que también, a ver, me voy a ir a un documento que tengo por aquí. Los niveles de comprensión que yo les mencioné con una misma pregunta, es decir, si yo hago una pregunta, yo en esa misma pregunta podría meter varios rasgos de comprensión. O sea, pero por eso no es trivial, porque uno se la tiene que pensar cómo hacer el ítem. Ajá. Y luego validarlo que sí corresponda o sí haya correlación, o hacer un análisis factorial para que efectivamente se vea que lo que yo quiero analizar está en ese ítem. Eso lo hicimos también con el profesor Jonathan en una investigación. Me oigo repetida. Acá se está escuchando bien, doctora Flor. ¿Sí? Eso lo hicimos con una investigación también en donde diseñamos ítems, pero no con el aspecto de Sierpinska, sino con el aspecto del CSSO. Ahora les digo qué se refiere. Es el National Council of Chief State School Officers, que es, por eso no lo digo todo completo porque no me acuerdo todo el tiempo, entonces lo tengo apuntado. Pero nos dan los estándares de comprensión, que son estos tres que les mencioné, ¿no? Que alguien pueda argumentar, que alguien pueda decir si algo es cierto o es falso, o que me pueda decir de dónde viene una regla matemática. Entonces, por ejemplo, ahí decíamos, un ítem me puede corresponder con un cierto nivel o con otro, pero cuando aplicamos la prueba correlacional, nos decía que no, que un ítem podía ir a 2 niveles. Entonces uno lo puede hacer también de esa forma. Sí, sí se puede. Pienso que sí se puede. Y luego, bueno, en los problemas contextuales, aunque uno diga que
allí hay, de acuerdo a Sierpinska, comprensión en el acto de síntesis. Uno puede mirar aspectos, por ejemplo, de lo relacional o de lo instrumental o de lo conceptual. Es decir, también pienso que estos paradigmas no están peleados unos con otros. Es decir, aunque tienen un cierto cuestión filosófica de fondo, uno puede hacer articulaciones en los constructos teóricos, que es lo que se está viendo también ahorita, cómo utilizar diferentes paradigmas y articularlos para poder explicar más detalladamente el fenómeno de estudio. Entonces sí se puede, profesor. Gracias por su pregunta, muy interesante. Muchas gracias, doctora Flor. Acá tenemos otro comentario del profesor Cabrales Hernán. Dice, interesante charla, muy pertinente la temática. Quisiera saber qué recomienda para poder evaluar la comprensión matemática de conceptos en los estudiantes. ¿Alguna teoría en particular? Me agrada mucho esta pregunta también. Perdón, ¿me repite el nombre? Hernán Cabrales. Hernán Cabrales. Muchas gracias por la pregunta, me gusta mucho. Esta investigación que presenté justamente tiene como objetivo medir la comprensión. Es decir, ya no, porque bueno, hay que ver que hay una diferencia entre yo quiero medir la comprensión o quiero promover actividades para pues que alguien tenga comprensión parcial en algo, ¿no? En algún concepto. Entonces, con estas actividades no nos propusimos que el estudiante comprendiera algo, sino medir la comprensión. Entonces, los indicadores de identificación, discriminación, generalización y síntesis nos sirven para medir, pero también los otros indicadores que les mostré, por ejemplo, si yo me voy a la definición, a la de competencia matemática que nos dice Kilpatrick, de entender por qué una idea matemática es importante, yo tendría que elaborar un ítem bajo esta perspectiva, ¿no? O desarrollar en el estudiante esta perspectiva. Entender cómo y dónde se usa una idea o monitorear el trabajo de los estudiantes, tendría que crear ítems de esta forma, pero ¿cómo lo mido? Bueno, pues a partir de que yo haga un diseño y allí es importante que se haga también pues una valoración de si únicamente con el diseño sería suficiente, que yo pueda valorar la comprensión o necesito de ir a ver a los estudiantes, ¿no? Este último también me gusta muchísimo que les mencionaba de las 3 habilidades que casi utilizamos en nivel superior, que es la habilidad para justificar, entender la veracidad o falsidad o entender de dónde proviene. De hecho, esta aproximación, el artículo nos dice que lo usan para medir la comprensión, que son constructos para medir. Es decir, usted puede utilizarlos y ahí va a medir, o sea, son 2 cosas diferentes. Si yo quiero medir, hago un diseño, o si yo quiero promover, hago otro diseño. Ok, doctora. Y también el que les mencioné de Piri y Kiri, bueno, y quieren, también nos sirve para medir comprensión porque nos indica en dónde está, cuál es el recorrido. De hecho, nos indica la trayectoria de comprensión que tiene un individuo y nos dice en qué nivel se está situando. Ahora, adicionalmente a esto, no solamente me quedaría en qué nivel está de comprensión y ahí, en el nivel que se quede, reforzar con otras actividades, sino además también podemos ver si su nivel en este nivel de comprensión es medio, alto o bajo. También eso se puede ver. Y hay investigaciones al respecto.
Muy bien, doctora. Gracias por su respuesta. Por acá contamos con otra respuesta, la profesora Luz Ramírez. Me gustaría saber cómo usted cree que la virtualidad de los 2 años anteriores modifican el estudio realizado, ya que este se llevó a cabo en el 2017, cuando aún no se había presentado la pandemia. Sí, permítame tantito. Ya estoy de vuelta. El estudio, el último, ¿verdad, profesora? Se refiere al último. Sí, yo creo que sí, definitivamente la virtualidad nos trajo cosas buenas y cosas malas. Porque el test tendría que ser rediseñado para aplicarse en una modalidad virtual. Porque mientras que cuando uno es investigador y haces una aplicación pues en presencial, pues estás ahí cuidando, pues no te están copiando, no están utilizando un dispositivo para ver las respuestas. Realmente estás viendo cómo están resolviendo sin recurrir a otras cosas. De hecho, los participantes se seleccionan con características específicas, o sea, porque uno quiere obtener un resultado pues, objetivo, ¿no? Al objetivo que uno se plantea. Pero entonces creo que habría que modificar cosas para una aplicación virtual. No sé cómo se modificaría, pero sí, definitivamente. Incluso, por ejemplo, en el instrumento que nosotros aplicamos no va la tecnología por en medio, porque la intención del instrumento, de los ítems, no era promover comprensión, sino medirla. Entonces, no utilizamos un dispositivo tecnológico para que quizá ellos vieran una representación gráfica o pudieran vincular esa representación gráfica con una algebraica. Pero sí, yo creo que para una aplicación virtual habría que modificar cosas. No sé en este momento qué, pero sí. Ok, profe. Por acá contamos con otra pregunta también. La hace el profesor Conde Robinson. El profesor manifiesta. Muchas gracias por la presentación, doctora Flor. Bajo su experiencia científica, ¿hay certeza y estudio de que existe una brecha entre los niveles de comprensión de los estudiantes de secundaria y los de la educación superior? Esa es una primera pregunta. La otra que nos hace es, ¿la educación superior está ayudando a los estudiantes para que comprendan mejor los conceptos matemáticos? Ay, gracias, profesor Conde. Bueno, pues son difíciles las preguntas, pero eso, digamos que en las pruebas estandarizadas que les mostré, así como hay de primaria, secundaria, bachillerato acá en nuestro país, me imagino que allá también, sí se pueden ver ahí brechas, definitivamente entre nivel secundaria, que aquí sería niños de 13 a 15 años, y nivel bachillerato, que son de 15 a 17 años. Pero estas brechas, y sí está reportado, me doy a la tarea de buscar y si es posible con el compañero Jonathan, pues les mandaría algunos documentos donde se reporte. Es decir, esa transición entre secundaria y bachillerato, pues sí es notoria. ¿Qué pienso al respecto? Como decía en el principio, una de las líneas de investigación a las que me dedico también es la investigación histórica. Entonces, pienso yo que tendríamos que promover líneas de tiempo para los conceptos. Esto es un proyecto que desde hace mucho tiempo le he estado pensando. O sea, pero no está escrito nada.
Entonces, cuando yo presento una línea del tiempo de determinado concepto, allí puedo ir viendo cómo ha evolucionado este. Se ve su evolución, se ve dónde se aplica, se ve para qué se utiliza, se ve hacia dónde va. Pero eso es históricamente. Entonces, yo creo que también en la educación actual, digamos, desde que es preescolar, pues los conceptos tienen una evolución hasta nivel superior. Entonces, si eso se presentara como una línea del tiempo, o sea, que le viéramos por qué, si lo vimos en secundaria, ahora lo tenemos que ver en bachillerato, sería muy nutritivo, sería enriquecedor. Pero lo que pasa es que los conceptos pues nos los dan aislados y eso hace que se rompa la transición entre un contexto y otro contexto. Eso es lo que a mí me parece. Ok, Y doctora. no sé. Y si en educación superior se está dando, bueno, pues hay muchos esfuerzos porque esto sea así, pero como todo, ¿no? La política no lo ponemos los investigadores, eh, pues no sé por qué, pero pues cada quien tiene que hacer en su pequeño universo lo que pueda hacer, ¿verdad? Creo que como profesores nosotros tenemos una tarea muy difícil y que es que por lo menos quienes están a nuestro alrededor tendríamos que dejarles esta parte de comprensión, ¿no? Una comprensión responsable, me atrevería a decir, que sean que puedan autogestionar su aprendizaje también. Y entonces, ¿por qué no? Que puedan autogestionar su comprensión. Ok, doctora, por acá los profesores que le han hecho la consulta le agradecen por cada una de sus respuestas acertadas y contamos con dos preguntas más en el chat. Una la hace el profesor Miguel Rodríguez y menciona, muchas gracias por la charla. Como docente, mi prioridad es la promoción de la comprensión. Sin embargo, tener una manera de medirla es también necesario. Se puede realizar un test único donde se logren los dos objetivos. Promoción de la comprensión y medirla. No lo sé. No lo sé, en realidad no lo sé si eso se puede, si podríamos hacer un test para medir la comprensión y para promover la comprensión. Es que creo que son finalidades distintas. O sea, creo que son dos momentos distintos. A mí me parecen dos momentos distintos. Cuando yo hago un test para promover comprensión, el profesor tiene que estar ahí al pie. O sea, estar al pie y no despegarse porque uno tiene que orientar ese diseño instruccional. Uno tiene que orientar ese diseño instruccional por si requiere. Por ejemplo, en la teoría POE ese modelo no lo puse, pero ese modelo nos habla de que hay mecanismos mentales en los estudiantes a desarrollar, que son las acciones, los procesos, los objetos y los esquemas. Y por eso se llama APOE, ¿no? Por A, P, O y E, APOE. Entonces, nos dice que un nivel de acción, o sea, cuando yo me encuentro o cuando el estudiante se encuentra en un nivel de acción, los estudiantes necesitan ayuda del instructor, necesitan ayuda de los profesores. Por eso también los diseños instruccionales que van para promover comprensión, pienso yo que si el estudiante tiene alguna pregunta, el profesor tendría que dirigirlo hacia lo que quiere, ¿no? Hacia, pues, a la enseñanza, hacia que comprenda más. Voy a ponerle así que comprenda más, ¿no? Porque es el usar más o menos tampoco es valorativo, pero que comprenda más ese concepto, que comprenda adecuadamente ese concepto. Y cuando yo quiero medir
qué tanto comprendió. Entonces es como ponerles como una prueba, pero una prueba en donde el profesor no interviene, pero digamos que yo ya le enseñé primero. Y no quiero ver cuánto aprende, porque como les mencionaba en un principio, la comprensión viene desde el interior. Entonces sí es muy diferente si yo evalúo comprensión con aprender. Cuando alguien aprende, no significa que está comprendiendo. Eso, pues también nos lo explica la parte de la psicología, porque cuando aprende explica, pero puede resolver 100 problemas y no saber qué está haciendo. Entonces, en realidad no está escudriñando en el significado de del objeto que está pues haciendo, ¿no? Que está construyendo. Entonces pienso que son dos cosas diferentes, profe, pero si usted lo puede hacer, me invita. Y si no, pues también trabajaremos en ese aspecto, porque es muy interesante la pregunta. Ok, doctora. Bueno, a la doctora y a los presentes, vamos a presentar una pregunta más, profe, para darle culminación a esta charla que hemos tenido con usted. Y la realiza la profesora Mayra Jiménez. Muchas gracias, doctora Flor, por sus explicaciones. Quería preguntarle si es posible analizar el proceso de comprensión en matemáticas mediante el argumento o discurso en clase, sin necesidad de utilizar la aplicación de un ítem. Hola, ¿qué tal, Mayra Jiménez? Mucho gusto, me da mucho gusto que estés en esta reunión y saludarte. Sí es posible. De hecho, uno de los modelos, de los paradigmas que les presenté, justamente el que les comentaba que se utiliza más para nivel superior, en donde dice, bueno, la habilidad para justificar. Allí uno puede argumentar, la argumentación y el razonamiento es uno de los aspectos que se requieren para saber si un estudiante está comprendiendo o no, si aprendió o no, si se sabe el tema o no. Entonces, sí, claro que sí se puede a partir de los argumentos. Solo que uno tiene que mirar en esos argumentos los aspectos de comprensión. O sea, qué aspectos de comprensión me va a interesar mirar. Por ejemplo, uno es la conexión. ¿Qué tipo de conexión? Si es metafórica, si es en diferentes representaciones. O sea, tendría uno que adaptar un marco conceptual para saber qué aspectos esenciales de comprensión quieres ver. Ajá. Y como hay tantos, pues uno tiene que poder determinar qué aspectos. Por eso digo que la comprensión tiene que ir parcial o se estudia de forma parcial. Entonces, yo puedo decir que comprende bajo la aproximación de Sierpinska si se cumple que el estudiante pues esté en esos 4 niveles y los tiene esos 4 niveles desarrollados. Ok, doctora. Bueno, agradecemos a cada uno de los participantes y en especial a la doctora Flor por brindarnos esta hora de charla donde ella nos presenta una de sus trayectorias en investigación que es relacionada con los conceptos, la comprensión de conceptos matemáticos. De parte de la universidad, doctora, de parte del departamento, le agradecemos por este tiempo que nos ha brindado. Y bueno, por acá vemos otras preguntas, esas la haremos compartir su correo para que puedan tener contacto con usted y dado el caso se genere algún proceso de investigación posterior. Claro que sí. Muchísimas gracias por esta invitación y pues les deseo muy bonita tarde. Muchas gracias, igualmente. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Carlos.